Les damos la bienvenida al podcast de Wimblu. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en esta ocasión les traemos al biólogo Washington Tapia de la organización Galápagos Conservancy. Don Wacho, como se le conoce, dirige desde hace 7 años la iniciativa para la restauración de las tortugas gigantes. Es además una de las pocas personas originarias de las Islas Galápagos y ha dedicado su vida entera a la restauración ecológica de estas islas que lo vieron nacer. Don Wacho recibió mi llamada desde Galápagos, donde naturalmente la conexión es algo inestable. Aún con las pequeñas fallas logramos conversar sobre su relación con las islas y las tortugas, sobre la conservación desde una perspectiva ecosistémica y sobre lo mucho que nos arriesgamos a perder con la extinción de cada especie. Don Wacho, usted nació y creció en un lugar muy particular. ¿Cómo describiría estas islas y, en su opinión, qué hace a este lugar tan especial? Bueno, sí soy una de las pocas personas en el planeta que tiene el privilegio de haber estado toda su vida acá y ¿cómo lo resumiría Galápagos? Como un paraíso terrenal, básicamente. ¿Por qué? Porque su ubicación en medio del Océano Pacífico, aislado de cualquier masa continental, el estar atravesado por la línea ecuatorial, el recibir el influjo de corrientes marinas tanto del norte como del sur y del oeste, hace que tenga unas condiciones climáticas especiales, lo cual, sumado a su origen volcánico, hace que sea un lugar diferente a cualquier sitio en el planeta. Es básicamente esa combinación de aspectos físicos y climáticos que hace que Galápagos sea único, más del aislamiento en el que vivió hasta su descubrimiento por el ser humano. ¿Cómo cree que esta experiencia de haber nacido y crecido en Galápagos influyó en su relación con el planeta, es decir, con su forma de entender y relacionarse con el mundo? Yo creo que es la razón por la cual desde pequeño me sentí muy atraído por las cosas naturales. Para mí era normal crecer rodeado de aves, de reptiles, de paisajes, de bosques. Salir a la ciudad fue un choque como, ¿qué está pasando aquí? Me falta mis elementos, ¿no? No. Tenía 5 o 6 años, no entendía muy bien la diferencia. Ahora tengo claro que la razón por la cual ocurre esto es porque desde mi punto de vista muy personal, cambiamos todo de acuerdo a nuestras conveniencias, olvidándonos que somos una especie más, parte del gran ecosistema llamado Tierra. Entonces, en Galápagos todavía eso es un poco diferente. Si bien en los centros poblados tenemos las mismas facilidades que en otros lugares, pocos kilómetros tierra adentro es naturaleza y uno piensa que no existe otra cosa en el planeta. Entonces, eso obviamente es un privilegio. Claro, y tiene que, por supuesto, influir en la forma en la que uno percibe el mundo, como usted mencionaba. Y supongo que lo mismo pasa con las tortugas, ¿verdad? Usted tiene muchísimos años de estar trabajando en conservación con las tortugas, pero me imagino que su relación empieza desde mucho antes. Entonces, no sé si nos cuenta un poquito cómo es que comienza su historia con las tortugas gigantes de Galápagos. Bueno, como todo galapagueño, como parte integral de nuestro entorno, aquí uno sube a lo que llamamos la parte alta, que es la zona húmeda donde están las fincas agrícolas y esto, y en vez de vacas ve tortugas. Y luego, desde un poco antes que yo naciera, se estableció el Centro de Reproducción y Crianza de Tortugas Gigantes en cautiverio en Santa Cruz. Entonces, la diversión de los niños era y es hasta ahora ir a visitar el centro de crianza y ver las tortugas. Ha sido parte integral de mi vida desde niño. Que descubrí que quiero trabajar para conservación es cuando terminé el colegio, entré como voluntario a la Estación Charles Darwin y pasé por todas las áreas, desde plantas, biología marina, invertebrados, mamíferos, y cuando llegué a herpetología, los reptiles, dije, este es mi nicho y
por aquí va mi camino. Entonces, pues toda mi vida he estado vinculado con las tortugas. Me encantan en general los reptiles, pero de todos los reptiles, las tortugas son mis favoritas. ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención de los reptiles? No sé, solo creo que nací con esa inclinación. Me parecen animales enigmáticos, como prehistóricos, no sé, y sobre todo, probablemente piensen que estoy loco, pero creo que una mirada profunda, especialmente las tortugas, y como que reflejan tristeza, y no sé, eso me identifica con ellas. Quizás la tristeza de la que habla Don Huacho se deba a la dura historia que han afrontado las tortugas desde que empezaron a llegar los humanos a las llamadas Islas Encantadas. Piratas y balleneros las cazaban y se las llevaban vivas en los barcos como fuente de alimento, obligándolas a pasar meses sin agua ni comida. También los primeros colonos y científicos las cazarían. La introducción de especies como cabras, cerdos y ratas acabaría con sus ecosistemas y con sus huevos, llevándolas al borde de la extinción. Hoy en día las presiones vienen del crecimiento de la población y con ella la expansión de fincas y construcción, un desarrollo que no siempre es compatible con las tortugas. El objetivo de la iniciativa que dirige hoy Don Huacho es restaurar las poblaciones de tortugas en todas las islas donde existen y existieron, para recuperar su distribución y número histórico. El proyecto incluye un programa de crianza en cautiverio que tiene ya 60 años de existir y que hoy en día incorpora la genética como herramienta de manejo. También realizan censos de las poblaciones de tortugas en cada isla, recopilando datos para hacer recomendaciones al Parque Nacional Galápagos. Se han dedicado además a sistematizar y actualizar la información sobre las tortugas, demostrando que en realidad en Galápagos existieron 15 especies diferentes y actualizando así la lista roja de la UICN. Se trata de un trabajo complejo y a largo plazo. Por la longevidad de las tortugas implica que sus ciclos son lentos. Don Huacho me contó, por ejemplo, el caso de la isla Española. A inicios de los años 60 se encontraron que quedaban solamente 12 tortugas hembras y 2 machos dispersos en toda la isla. Los llevaron entonces al centro de cría en cautiverio y luego de 55 años de constante trabajo, este año por fin pudieron devolver a las tortugas a su isla, donde se ha restablecido exitosamente su población. Don Huacho sabe que muchos de los frutos de su trabajo no los podrá ver, pero es claro que su entendimiento de la conservación es visionaria, altruista y holística. Conservar una especie no se trata solo de la especie en sí, sino también de las relaciones que tiene esa especie con su entorno. Si hablamos de las tortugas, por ejemplo, ellas, según entiendo, tienen una función importante dentro del ecosistema de Galápagos. ¿Me podría explicar un poquito más sobre esto y sobre todo entender cuáles serían las repercusiones para las islas si las tortugas se extinguieran? Para hacerlo un poquito más gráfico, voy a hacer una analogía con nuestro cuerpo. Las tortugas para Galápagos son lo que el corazón o el cerebro para el ser humano. Si quitamos las tortugas, condenamos a la extinción a otras especies y la desaparición de los ecosistemas únicos que tiene. ¿Por qué? Porque las tortugas son lo que llamamos especies ingenieras del ecosistema. Primero son los únicos herbívoros grandes en Galápagos. No tenemos mamíferos grandes, con lo cual los herbívoros cumplen ese rol. Luego, como son tan grandes, con sus movimientos abren áreas que son aprovechadas para otras especies, tanto de plantas como de animales menores, invertebrados, y esto para cumplir sus ciclos reproductivos. Y lo más importante, son dispersoras de semillas, tienen un sistema de... Primero son desdentadas, no mastican, con lo cual casi no destruyen la vegetación que comen, y luego tienen una muy mala digestión, con lo cual el 99.9% de las semillas que ingieren pasan por su tracto digestivo y salen intactas, de forma que contribuyen a la dispersión de plantas, y esto ayuda a mantener la dinámica de los ecosistemas. Si quitamos estos animales, básicamente le estamos quitando como los cimientos a una casa. No tenemos futuro.
Entonces, en realidad, al final, su trabajo no es solo la conservación de las tortugas, es la conservación del lugar a donde usted vive, ¿verdad? Y de donde usted es, va más allá. Nuestro trabajo se enfoca en contribuir a la sostenibilidad de Galápagos, trabajando con las tortugas, contribuir a la restauración de los ecosistemas degradados, al mantenimiento de la integridad ecológica de los que no están degradados y con esto generar la posibilidad de que estos ecosistemas sigan generando servicios para los seres humanos, que al final dependemos de la naturaleza de Galápagos. Entonces nuestro trabajo lo que busca es tratar de mantener conservado lo que es susceptible de ser conservado y usado de forma racional lo que es susceptible de ser usado también, que es el principio de la sostenibilidad. Este trabajo de conservación es complicado, no solo por los retos que usted mencionaba, sino porque implica tomar decisiones muy difíciles. Dedicarse a conservar a veces una especie puede significar que hay que eliminar otra, como usted hablaba de las especies invasoras, o incluso, digamos, esta idea de que hay que sacar a las tortugas de su hábitat natural para traerlas a un estado de cautiverio, o decidir a cuáles tortugas cruzar cuando tal vez esto no se daría en su ambiente natural. Entonces, el trabajo de conservación va mucho más allá que las ciencias naturales o las ciencias exactas. Hay un proceso también que involucra decisiones éticas y que son delicadas. ¿Cuáles son los criterios o los valores que guían este trabajo y estas decisiones? Y tal vez también más a nivel personal, ¿cómo usted en particular ha navegado estas decisiones a través de todos estos años trabajando en conservación? Tuve la suerte durante 15 años de trabajar para el Parque Nacional y entonces lo que hicimos desde ahí fue no inventar el agua tibia como dicen, sino simplemente utilizar las herramientas de manejo que ya existían y en los últimos años aplicar las decisiones de manejo bajo la gestión de ecosistemas o la gestión ecosistémica, que básicamente involucra cambios importantes en cuanto a cómo nos formaron a los biólogos en todo el mundo y pasar a pensar no solo en la especie o las especies, sino en el ecosistema. Y cuando aplicamos este enfoque de gestión, entonces entendemos que sí, la biodiversidad es importante, pero que si no tenemos los otros elementos del ecosistema donde esta biodiversidad se desarrolla, no mantenemos los flujos de materia y energía, no hay conservación posible. Y voy a poner un ejemplo práctico, la isla Pinta, donde era el famoso solitario George que todo el mundo conoce. Durante 40 años el mundo estuvo preocupado por George y la extinción de su especie, pero nadie habló de Pinta, su isla original. Y entonces cuando volvimos a Pinta encontramos que la ausencia de las tortugas y la presencia de cabras introducidas generó cambios en el ecosistema que eran desastrosos, que estaban empezando a provocar la extinción de varias especies de plantas de invertebrados. Entonces, ¿qué decisión se tomó más allá de si lográbamos recuperar o no la especie de George, recuperar el ecosistema de Pinta? Y entonces la solución fue usar un análogo ecológico para restablecer el rol de las tortugas gigantes en el ecosistema. En eso se basa la toma de decisiones. Y en lo referente a la crianza en cautiverio de tortugas, por ejemplo, hay que entender que no se trata de crear zoológicos, los centros de crianza no son zoológicos, son herramientas de manejo temporales, que cuando cumplen su función se cerrarán. Obviamente, cuando hablamos de tortugas, hablamos de largo plazo, ya tocamos el ejemplo de Española, tomó 55 años para recuperar la especie y ahora los adultos reproductores regresaron a su isla y lo mismo pasará con las otras especies que ahora están en cautiverio. Entonces, lo básico aquí es ver este tipo de decisiones como lo que son, herramientas de manejo temporales. Claro, y me encanta porque al final va más hacia restaurar relaciones. De nuevo, no se trata solo de la especie en particular, sino de reparar estos tejidos otra vez. Absolutamente. Flujos de materia y energía. Exactamente. Y eso implica un entendimiento, digamos, de que no
no vivimos solos, sino que realmente somos parte de este tejido y tenemos que aprender a contribuir a este tejido, también como seres humanos. Absolutamente, tenemos que entender que los humanos no somos la especie top del ecosistema, somos una especie más y que tenemos un rol y entonces el fin último no es la economía. De hecho, la economía es solo un medio para lograr el bienestar humano y la interacción armónica entre ser humano y naturaleza. Lo que es claro es que la naturaleza es como es, no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de la naturaleza. Ese es el gran concepto que debemos entender para cambiar nuestra forma de pensar y actuar y desarrollarnos en nuestro planeta. Y quizás Galápagos puede ser un ejemplo de que sí se puede tener bienestar humano sin destruir todos los ecosistemas. Definitivamente, definitivamente, porque creo que conforme se hace este trabajo del que usted nos está hablando, se demuestra realmente que con un buen manejo la naturaleza es la que va a hacer el mayor trabajo, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un buen manejo, la naturaleza sabe recuperarse sola, de cierta manera. La naturaleza es dinámica, no hay el tal equilibrio ecológico del que muchos hablan. Aún si no se hubiese establecido una población humana en Galápagos, no volveríamos a ver lo que Charles Darwin vio hace casi 100 años, porque lo único constante en la naturaleza es el cambio, no hay la foto fija. Entonces, las decisiones de manejo, los trabajos de investigación que se desarrollen deben ser pensados en esto, en que la naturaleza es dinámica y los temas tienen una capacidad natural de recuperación a las perturbaciones. Mientras no superemos eso, vamos a garantizar que se mantengan saludables en el largo plazo. Hoy en el podcast de WinBlue estamos conversando con el biólogo Washington Tapia de Galapagos Conservancy. Pueden encontrar también una transcripción de esta entrevista en nuestra página web winblue.com. Eso es WIMBLU. Ahí pueden también suscribirse a nuestro boletín de noticias y pueden apoyar nuestro proyecto compartiendo nuestras historias o, si les es posible, dándole clic al botón de apoyar para contribuir con un monto de su preferencia. Su apoyo nos motiva y nos permite seguir produciendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. De todas las tortugas gigantes de Galápagos, la más famosa, sin duda alguna, fue el solitario George. George fue el último individuo de la especie de tortugas gigantes de la isla Pinta, una isla pequeña al norte de Galápagos que fue de las más afectadas por la extracción de tortugas y la introducción de especies. Ya desde 1906, una expedición de la Academia de Ciencias de California había visitado la isla y había extraído los últimos 3 machos de tortugas gigantes que se habían visto allí. Casi 70 años después, en 1971, sería un investigador belga que estudiaba los caracoles de Pinta quien se encontraría con la famosa tortuga gigante. Los guardaparques de Galápagos montaron una expedición para dar con la tortuga y al encontrarla la llevaron al centro de crianza en Santa Cruz. Ahí empezaría la larga búsqueda de una pareja para esta tortuga gigante. Cuando la noticia llegó a Estados Unidos, un oficial de la WWF puso un anuncio en la prensa de que se buscaba una tortuga hembra para acompañar a este macho que fue encontrado en Pinta. La prensa estadounidense comenzó a referirse a la tortuga como Lonesome George, que era el nombre de un famoso comediante de la televisión gringa en aquel entonces. El nombre pegó y desde entonces nació la fama del solitario George. Los esfuerzos para encontrar una tortuga hembra de Pinta continuarían por casi 40 años sin éxito. Cuando George murió en el 2012, se extinguió definitivamente su especie, y la figura de George pasó a ser un símbolo de las terribles consecuencias que pueden tener las acciones humanas. Tanto así que el gobierno de Ecuador decidió taxidermar su cuerpo y ponerlo en exposición para honrar la amarga historia de George.
La muerte de George definitivamente no fue una muerte cualquiera. Creo que vino a representar esta época tan lamentable de extinciones que estamos viviendo y se convirtió también como en un estandarte, creo, del trabajo de conservación que ustedes realizan. Absolutamente. Pero yo también me imagino que además de todo esto que él representó, después de casi 30, 40 años de estar ahí con ustedes, pues George también era un individuo de la comunidad. Entonces me gustaría conocer tal vez más esa perspectiva más íntima, más personal de haber sido parte de la historia del solitario George. De hecho, antes de responder a la pregunta, George fue un personaje de fama mundial. Para que tenga una idea, cuando George murió en solo 4 días, recibimos más de 150,000 mensajes de correo electrónico por diferentes vías. Hubo una persona en particular que desarrolló una relación mucho más estrecha con George, y fue don Fausto Llerena, el guardaparque que lo cuidó por casi todo su tiempo en el cautiverio. Y para mí fue impactante también, para él, para mí, para muchos. Creo que no murió una tortuga, la última especie, murió un amigo, básicamente. De hecho, cuando don Fausto lo encontró muerto en su corral y vino a mi casa a decírmelo, no podía creer. Fuimos al corral y efectivamente comprobamos que estaba muerto. Lo primero que hicimos fue abrazarnos y llorar. Lloramos durante varios minutos y luego reaccionamos y tomamos el cuerpo, pero sí era eso, básicamente la muerte de un amigo, ¿no? Creo que tal vez a veces eso es lo que se nos olvida cuando nos empezamos a acostumbrar a estas noticias de las extinciones, ¿verdad? Que no es solo una especie, es también un ser que le toca vivir solo y que le toca morir solo. A veces olvidamos realmente que cada uno cuenta, ¿verdad? Absolutamente, olvidamos que son seres vivos. Y eso no debe ser así, porque si bien no hablan, ellos, digo yo, tienen también sentimientos, y uno puede notar en ciertos comportamientos. George, por ejemplo, él como que odiaba a los seres humanos. Había solo 2 personas con las que no huía, y una sola con la que cuando percibía que se acerca, él iba a la puerta, don Fausto Llerena. Creo que la historia de las tortugas gigantes de Galápagos es probablemente de las más tristes en el archipiélago, porque debido a esa capacidad que tienen de sobrevivir muchos meses sin agua y alimento, fueron cazadas y en alguna especie llevadas a la extinción. Pero además, la introducción de animales introducidos eh, frenó terriblemente su reproducción. En la isla Pinzón, por ejemplo, por la presencia de ratas negras, durante más de 100 años no se había visto una sola cría de tortuga. Si no se montaba el programa de crianza en cautiverio, era otra especie que se extinguía. Eso me lleva a que me gustaría tomarnos un momentito para reflexionar sobre la extinción. Leía hace unos días un texto de la filósofa Vinciane Desprez. En él ella hablaba de la extinción y planteaba una idea que a mí me pareció muy, muy hermosa, que es que ella decía que cada sensación de cada ser vivo es la forma en la que el mundo se vive y se siente a sí mismo, casi que es como la forma en la que el mundo existe, ¿verdad? A través de cada ser. Y que por lo tanto, cuando un ser deja de existir o una especie deja de existir, el mundo se encoge, porque pierde esa forma particular de experimentarse. Partiendo de esta idea, usted que conoció como un amigo a George y que conoce a estas tortugas y las entiende probablemente mejor que nadie, ¿cuáles pensaría o imaginaría usted que son esas sensaciones o experiencias de vida particulares de estas tortugas que se estarían perdiendo, que se han perdido ya con su extinción? Tal vez puesto de otra forma, y lo que hablábamos un poco al principio, es qué sabiduría o qué experiencia en particular sobre el mundo podrán guardar estas tortugas y qué podríamos perder al perderlas. Yo creo que no solo las tortugas, en general, todas las especies tienen una sabiduría, un conocimiento innato
ejemplos hay muchos. Las tortugas marinas nacen en una playa. El único contacto que tienen una vez que salen de su nido es los pocos minutos que tardan en llegar al agua. Durante los primeros años de su vida hasta alcanzar la madurez sexual están en el mar sin jamás regresar a este sitio, pero durante toda su vida reproductiva vuelven a la misma playa donde nacieron a reproducirse. En el caso de las tortugas gigantes, es súper interesante cómo las tortugas de Española, los 15 reproductores que los devolvimos en junio, lo hicimos con equipos satelitales que nos permiten ver todos sus movimientos desde la pantalla y estuvieron entre 50 y 55 años fuera de la isla. Las liberamos no necesariamente en el sitio donde estos individuos vivían, sino en el sitio que tenía las mejores condiciones en este momento para garantizar su sobrevivencia. Y pocos meses después, estamos en la época de reproducción, vemos cómo las hembras se mueven por toda la isla buscando el mejor sitio para anidar, permanecen unos días y regresan exactamente al sitio donde las liberamos. ¿Cómo explico eso? Conocimiento, percepción, no sé, pero está pasando. No me lo contaron, lo estoy viendo diariamente cuando monitoreo su movimiento. Y ejemplos como estos hay muchísimos, ¿no? Es que de verdad que cada especie desarrolla una relación y una sabiduría particular sobre el lugar donde vive. Y creo que tal vez eso es lo que los humanos deberíamos cuestionarnos. ¿Cuál es nuestra relación con los lugares donde vivimos? Es que obviamente debemos ser consecuentes con el lugar en donde vivimos. Estamos tan acostumbrados a desarrollar eh, más que hábitos, no son necesidades, son hábitos, el uso de plásticos, el uso de una serie de cosas que no son indispensables para satisfacer nuestras necesidades básicas y no nos importa si para producir esos plásticos se destruye bosques, se destruye ecosistemas que son irrecuperables y que cada vez que destruimos un ecosistema condenamos a la extinción a especies y cada vez que perdemos especies, lo único que estamos haciendo como especie nosotros es cavando nuestra propia tumba. Sí, es importante, creo, mantener esta claridad en este momento, porque si consideramos que hemos causado lo que han llamado la sexta gran extinción y que ahora además estamos viviendo una pandemia que sabemos que también es resultado de esa destrucción de la biodiversidad y de ecosistemas por parte del ser humano, el presente se puede sentir muy oscuro y pesado, ¿verdad? Y a veces no le vemos una salida a esto. La única forma que hay de revertir eso es cambiando nuestras actitudes y comportamientos y volviendo los ojos hacia la naturaleza y aprendiendo de ella. La naturaleza tiene mucho que enseñarnos en cuanto a que es posible tener buena calidad de vida solo satisfaciendo nuestras necesidades básicas y no aquellas suntuarias. Sí, es tal vez volver otra vez nuestra atención a la sabiduría del planeta, que ya está ahí, es tal vez poner atención. Sí, es básicamente dejar el egoísmo de lo individual y pensar en el bienestar común. Creo que esa es una de las claves para el futuro como especie. Que los seres humanos debemos replantearnos nuestras costumbres, nuestras actitudes y comportamientos y no estoy hablando de desarrollo sustentable porque considero que ese es un concepto perverso. Bajo la etiqueta de desarrollo sustentable siembro 2 árboles y ya es sustentable. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más profundo y que está en la capacidad de cada ser humano el cambio de comportamientos y actitudes. Una de nuestras intenciones con estas entrevistas es salirnos de la zona de confort de las ciencias naturales y abrir un espacio donde profesionales de estas ciencias puedan expresarse desde un lugar más personal, afectivo e imaginativo. Queremos conversar de aquellas cosas que quizás no se consideren conocimientos científicos, pero que constituyen parte fundamental de la sabiduría humana. Yo sé que usted ha aprendido mucho sobre las tortugas.
pero también me da curiosidad saber qué le han enseñado las tortugas, tal vez un poco más filosóficamente, por decirlo así. Ni tan filosóficamente de las tortugas he aprendido la paciencia. He aprendido a ser muy paciente, he aprendido a ser mucho más observador, cualidades que son necesarias para un biólogo y que no necesariamente al inicio de mi carrera las tenía, era mucho más hiperactivo. De ellas he aprendido la perseverancia, eh, porque sobre todo las hembras, es increíble cómo cuando están en época de anidación, si tienen que intentar 100 veces escarbar su nido, lo intentan hasta encontrar el sitio adecuado para poner su nido. Así que la verdad es que he aprendido mucho. Y en los momentos tal vez en su trabajo que, no sé, pienso tal vez en este momento en el que llega la muerte de George o en los que tal vez el trabajo se pone cuesta arriba, ¿verdad? Que no se sabe si se va a lograr, que hay incertidumbre. En esos momentos, ¿cuáles son sus mecanismos más personales para seguir adelante? El único y más eficiente para mí es dejar la oficina, irme al campo, meterme en el bosque horas, días, si es necesario, fuera de toda la locura que significa la interacción con humanos, y eso me llena de energía para saber que lo que estamos haciendo vale la pena, que a pesar de que hay gente que hace todo lo posible por destruir lo que estamos haciendo, ayuda a construir y que va a beneficiar incluso a aquellos que destruyen. Yo sé que ya nos ha contado varios casos, pero me encantaría reconocer el trabajo que ustedes están haciendo ahí en Galápagos y que nos cuente un poco sobre sus logros, o sea, lo que se ha podido recuperar en los últimos años en cuanto a las poblaciones de las tortugas, en cuanto al ecosistema y también un poco a futuro. Bueno, lo que hemos logrado en los casi 7 años que lleva el proyecto es complementar los esfuerzos hechos por un montón de científicos y guardaparques durante los últimos 60 años. Es la recuperación de la especie de tortuga española que ya hablamos, que probablemente es uno de los mayores logros en el planeta como resultado de un programa en cautiverio a partir de solo 15 individuos. Hemos no solo demostrado que no es una sola especie, sino especies diferentes, sino que hemos descrito una nueva especie en pleno siglo XX. En el 2015 describimos una nueva especie de tortuga gigante y estamos en proceso de probablemente describir una más. Hemos encontrado después de más de 100 años una tortuga viva en la isla Fernandina, en donde se las creía extinta. También estamos contribuyendo a la restauración ecológica de la isla Pinta, donde su especie de tortuga se extinguió, pero estamos usando un análogo ecológico para repoblar esta isla con tortugas y restablecer aquellos procesos ecológicos que se estaban perdiendo. Y hacia el futuro estamos muy enfocados en repoblar Pinta y Floreana con tortugas híbridas con genes de su especie. No diría que vamos a distinguir estas dos especies, pero vamos a por lo menos devolver a la isla su población de tortugas y con el valor agregado de que con el mayor porcentaje de genes de su especie original posible. ¿Qué propósito tiene esto? Básicamente, además de contribuir a la restauración de las tortugas, devolver la integridad ecológica de los ecosistemas de Galápagos y dar una oportunidad al ser humano de que lo siga aprovechando de forma racional y busque la sostenibilidad de este archipiélago, porque lo cierto es que aquí en Galápagos hay una población humana que está creciendo y va a seguir creciendo, y el deber de manejadores y científicos es trabajar para lograr que esa interacción ser humano-naturaleza sea lo menos dañina posible para el ecosistema, porque es la forma de garantizar el mayor bienestar para los seres humanos. Si destruimos Galápagos, nos destruimos como especie. No es poca cosa realmente, escucho sus logros y tal vez usted los enumera así, pero es lo que usted decía antes, han sido
años de trabajo y de paciencia y de perseverancia, ¿verdad? Poder ver estos resultados y han habido historias duras de por medio, como por ejemplo la de George, pero también hay momentos en los que se puede ver el porqué del trabajo. De hecho, la mayor recompensa que tenemos nosotros es cuando vamos al campo y vemos que nuestro trabajo está dando frutos, porque vemos que poblaciones de tortugas que casi ya no existían ahora están dispersas por toda la isla y saludables, o vemos que fincas agrícolas que antes veían a las tortugas como un problema, ahora las ven como una oportunidad porque les generan ingresos económicos y eso ayuda a la población. O el simple hecho de diariamente durante la época de reproducción revisar los incubadores y ver el nacimiento de pequeñas tortuguitas de 6-8 centímetros que llegarán a ser gigantes de casi 2 metros. O sea, es una satisfacción que no puedo describir. Simplemente creo que soy privilegiado de que me paguen por hacer lo que me gusta, literalmente. Acabo de recordar solo una pregunta que olvidé que quería hacer. Era si usted recuerda la primera vez que vio a una de estas tortugas gigantes. Sí, claro. Fue en la finca de un amigo. Tenía, no sé, 4 o 5 años, una cosa así. Y lo primero que hice fue gritar, bájese de ahí, porque vi a un turista trepado en una tortuga. Ese es mi primer recuerdo con tortugas. O sea que desde pequeño las estaba cuidando. No sé, pero no me parecía algo normal. Muchas gracias por escucharnos. Hoy estuvimos con Washington Tapia de Galápagos Conservancy. Visiten galápagos.org para conocer más sobre el valioso trabajo que realizan y para apoyar su misión. Si quieren recibir nuestras próximas entregas de este podcast, así como otras historias que reconecten ecología y cultura, pueden visitar nuestra página web www.wimblu.com. Ahí pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias y, si les es posible, darle clic al botón de apoyar para que nos ayuden a sostener este y otros proyectos independientes con una contribución voluntaria. Con su aporte podremos continuar nuestra misión de crear contenido que permita una pausa desde la cual reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Este episodio fue guionizado y producido por Diego Espeleta y Alessandra Baltodano. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Jimena Cerdas por su apoyo en el guión y por supuesto a Washington Tapia por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por Wimblu.